El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1 del versículo 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hoy la iglesia nos presenta un gran evangelista y apóstol, como es el día de San Juan. San Juan, como el Evangelio nos narra, es un discípulo detallista, es el que le llamamos el teólogo. Este Juan es discípulo de Juan Bautista también. En su juventud, que es el más joven de los apóstoles, no le da vergüenza, sigue a Cristo. Cuando Juan dice: ese es el Cordero, cuando usted encuentra la verdad y lo guían por el camino verdadero, usted es capaz de dejar todo. Jesús narró una parábola: el tesoro y la perla. El que encuentra el verdadero tesoro deja todo lo que tiene. Juan, evangelista, era seguidor de Juan Bautista. Pero cuando escuchó del labio de Juan Bautista que Cristo es el ungido, el Cordero de Dios, deja a su maestro y se va detrás de Jesús. Como joven ingenuo que es, pregunta: ¿dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Jesús dice: vengan conmigo. Aquel muchacho se queda con Jesús, ve cómo Cristo vive, cómo habla, le encantó, y él va a decir: eran como las 4 de la tarde. Muchos de nosotros, en la mayoría, ni siquiera sabemos cuándo nos bautizaron, qué es lo que hemos hecho en nuestra vida de fe. Se nos olvida hasta leer la Biblia, hasta orar e ir a los servicios eucarísticos o a nuestro día de culto. Porque no tenemos un enamoramiento profundo, una convicción profunda. No hemos encontrado todavía al Cordero de Dios que quita el pecado, que es nuestro Salvador. Aquel Juan jamás va a olvidar esos detalles, cuando se encontró con Cristo y cuando Cristo muere en la cruz. Como nos dice en San Juan 19, eran como las 3 de la tarde. Son 2 detalles que a Juan nunca le olvidaron. Le marcaron totalmente su vida. El momento que se encuentra con él, como el momento en que Cristo es desprendido de este mundo. Juan, el evangelista, escribe el Evangelio de Juan. Un evangelio teológico muy profundo. Escribe el Apocalipsis y también escribe 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Es el discípulo que ama. Es aquel discípulo que se nos presenta en Juan 20, que amaba tanto que dejó a Pedro para llegar al sepulcro. Pero que también es respetuoso, pero que también tiene fe. Pedro entró, vio y no creyó. Juan entra y cree que Jesús es el Señor y que ha resucitado. También aquel Juan es el que va a plasmar de que, como discípulo amado, después de la pesca milagrosa, él nos va a narrar cómo Jesús va a hablarnos y va a expresar de la vida y de la vivencia de seguir al Señor. Cuando Pedro va a preguntar: ¿y este? Que es Juan, que siempre siguió a Jesús con fidelidad. En este evangelio, usted y yo somos llamados a vivir una santidad. A no solamente leer la palabra o solamente escucharla, sino interiorizarla
que baje en nosotros, cambie nuestra manera de pensar y que, al igual que Jesús convenció a Pedro, a Andrés y a Juan y a todos los discípulos por la manera que él vivía y predicaba, la manera que él era, así usted y yo también estamos llamados a vivir en santidad. Y muchos que se llaman Juanes, reflexionen, pregúntense, ¿estoy viviendo yo mi vida? ¿Estoy siendo como el Juan, el gran apóstol, el gran evangelista? Que la vida del Señor, al igual que San Juan, que amó y que vivió, y que nos habló que Jesús es el camino, que sin Él no podemos dar fruto, que Él es el agua de la vida, que Él es el pastor, y que estamos llamados nosotros a vivir en plenitud, sabiendo que Él es nuestro Señor. Así, de la misma manera, alabemos, glorifiquemos y reconozcamos que vivimos para Dios y que en Él es que tenemos vida eterna. Amén.